Visión del infierno eterno, capítulo cuarto y último, por Olivita Arias Bernal, Garagoa, Boyacá, Colombia. Estas terribles y definitivas palabras: apartaos de mí, malditos. Atentos, es que estas palabras las dice el justo juez, Dios: apartaos de mí, malditos. Entonces, ¿es el pecador quien se busca la condenación? Sí, pero recibe la sentencia. Todos vamos a recibir una sentencia, o absuelto, salvado, o condenado. Un juez que solamente dijera absuelto, 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 siempre absuelto, siempre absuelto, absuelto, entonces eso no sería un juez. El juez hay veces que absuelve y hay veces que condena. Así que es el juez, es Jesucristo, el que dirá: apartaos de mí, malditos. No escuchemos nosotros esas palabras, no lo permita Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esta confesión muy bien hecha para quedar manos limpias y corazón puro, no vuelven a caer en pecado. La muchacha, señorita que esté viviendo en la unión libre, dejó a ese hombre y no volvió a vivir más con él. Vivió libre sola. Si tiene sus papás con él, y no sola. Entonces no le ofendía a Dios, y el Señor la perdonó, ya se pudo confesarse, ya el Señor la perdonó, quedó limpia de corazón y manos puras, pero ahí adelante vive sin caer más en pecado, sin conseguir más otros hombres. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es el último programa sobre la visión de Olivita Arias sobre el infierno. Último programa para concluir ese librito de apenas 32-33 páginas que editaron para un poco recoger toda esta idea que ella nos quiso transmitir, que el Señor a través de ella un instrumento dócil en las manos del Señor, una mujer muy sencilla, muy humilde, que recordad que ya nos dijo en el año 1997, ella a finales de los 80 que tuvo su primer encuentro con el Señor, cuando iba por el campo, regresó a su casa, y en el año 97 ella advirtió que nos preocupáramos cuando tuviéramos en la iglesia dos papas a la vez, porque el segundo que llegara, el que viniera para como cambiar al existente, sería el falso papa, es decir, blanco y en botella. El que quiera seguir pensando otra cosa que lo piense, pero Olivita Arias nos advirtió. También dijo que a su muerte, que fue hace apenas 7 años, en el 2015, que después de su muerte pues se desarrollarían todos los acontecimientos finales del Apocalipsis previos a la parusía del Señor. Recordad que ya pusimos unas palabras de ella en vídeo, en estos vídeos pasados, donde ella decía que ya estábamos viviendo el Apocalipsis. Así pues esto es lo que tenemos. Vamos entonces hoy a terminar en qué nos dice la Biblia a propósito del infierno. Atentos, porque también luego leeremos un poquito del catecismo para completar. La existencia del infierno parece contradecir la amorosa paternidad de Dios. ¿Nos soluciona la Biblia ese problema? Respuesta: sí, dándonos todos los elementos aclaradores. Pues vamos a verlo. A. El hombre ha sido creado soberanamente libre, o podríamos decir con libre albedrío. Me gusta más decir con un soberano libre albedrío, porque una cosa es tener libre albedrío y otra cosa es ser libre. Tú puedes tener libre albedrío y siempre lo vas a tener, salvo que llegue un momento que te pongan esa marca que ya sabéis cuál es, esa marca que quiere poner el enemigo de Dios a toda la humanidad, que no podrás comprar ni vender si no la tienes puesta. Pues el que tenga esa marca perderá el libre albedrío, entregará su alma al otro
y estará condenado en vida. Eso es gravísimo. Eso es lo que quieren conseguir, quitarnos el libre albedrío, porque el pecado mortal no te quita el libre albedrío. Tú puedes estar en pecado mortal y hasta que te mueras tienes la capacidad, secundando la gracia de Dios que te anima a dejar el pecado, secundándola, pues volver a Dios, reconciliarte como el hijo pródigo con el Señor. Pero si perdieras el libre albedrío, ya no. Entonces una cosa es el libre albedrío y otra cosa es el ser libre. El tener el libre albedrío significa que tú puedes hacer el bien, el mal, lo que sea, lo que quiera que sea. Pero ser libre no es lo mismo que el libre albedrío. Ser libre es para hacer el bien, para utilizarlo bien. Cuando abusamos de la libertad y del libre albedrío es cuando entonces cometemos pecado y nos hacemos esclavos del pecado. Y esto es lo que hay que entender. Entonces, en primer lugar, aquí dice, el hombre ha sido creado soberanamente libre. Yo digo, con soberano libre albedrío para utilizarlo bien o mal, para poder ser verdaderamente libre, vivir como hijos de Dios. Si eres fiel a Dios y obediente a Dios, entonces eres soberanamente libre, o puedes, ejerciendo mal el libre albedrío, convertirte en esclavo del demonio. Vamos a verlo. Dios, leemos en Eclesiástico 15, al crear al hombre, lo dejó en manos de su propio albedrío. ¿Veis? ¿Veis? Se trata de eso. Eso sí, eso es correctísimo. Es decir, con la potestad de obrar según su propio gusto y voluntad sin sujeción alguna. Este privilegio implica que somos plenamente responsables de nuestros actos y de las consecuencias de estos. Mira, nos dice Dios en Deuteronomio 30, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si amas a tu Dios, sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, vivirás, y tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a poseer. Pero, si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar, pereceréis sin remedio. B. En virtud de su justicia, Dios está obligado a dar a cada uno lo que merece, como San Pablo advierte a los romanos en el capítulo 2. Dios ha de pagar a cada uno según sus obras, dando la vida eterna a los que perseveran en las buenas obras y derramando su indignación sobre los que abrazan la injusticia. C. No fue Dios quien quiso el infierno, ni deben las torturas del infierno atribuirse a él. Dios es bondadoso en todas sus acciones, es cariñoso con todas sus criaturas. Salmo 144. El infierno tiene su origen en la rebelión de los ángeles, que allí se escondieron de Dios, alejándose de las alas de su ternura. De este suceso, atentos a lo que hicieron los ángeles, atentos. De este suceso dejó Isaías 14 una descripción dramática. Como caíste del cielo, oh Lucifer, tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es el hombre mismo quien, separándose del amor divino y fraterno, queda envuelto por su propia culpa en el hielo de la maldad y del odio. Y son los demonios, a quienes el hombre con cuerpo y alma se ha entregado, los que lo torturarán por toda la eternidad. Por envidia del diablo entró la muerte al mundo y la experimentan los que le pertenecen, nos avisa Sabiduría 2. Fijaos cómo ya desde el Antiguo Testamento el Señor revela esta gran realidad de que son los demonios, los ángeles que se convirtieron en demonios y que por envidia del diablo pues entró en el mundo el pecado original. Los buenos cristianos que trabajan en salvar su alma están siempre felices y contentos. Esto es importante, esto es importante. Cuando luchamos por estar en el Señor, constantemente permanecer firmes en el Señor, inevitablemente estaremos contentos. Gozan por adelantado de la felicidad del cielo, serán felices por toda la eternidad. Mientras que los malos cristianos que se condenan siempre se quejan, murmuran, están tristes y lo estarán toda la eternidad. ¿Culparemos a Dios por la triste suerte de quien se aleja de él? ¿Culparemos al padre de la parábola del hijo pródigo si este hijo nunca hubiese vuelto a la casa paterna? Libre es el hombre para amar o para odiar, para quedarse en la casa del padre o preferir el alimento de los cerdos. Pero está ampliamente avisado, si elige el mal y muere en esta rebelión, los demonios tendrán todo el derecho de llevárselo. Y que no venga después con lamentos, fue ampliamente avisado. Esto es fundamental. Hemos sido absolutamente, constantemente advertidos y avisados
de que lo que uno siembra, eso cosecha. Así que, pues, lo que uno elige, eso es lo que tendrá. No vale elegir el camino de la perdición, el camino de la desobediencia a Dios, de la rebelión a Dios, del camino ancho, etcétera, etcétera, y luego encima pretender querer tener un premio, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Y además hay otra cosa importante, el que avisa no es traidor, por eso Dios, Jesucristo, no engaña a nadie, Él avisa. ¿Tú quieres salvarte? Cuando le pregunta el joven rico, maestro, ¿qué he de hacer para salvarme? Guarda los mandamientos. O sea, el Señor no avisa, no engaña absolutamente a nadie. Somos avisados a qué conlleva un tipo de vida y a qué conlleva otro tipo de vida. El maligno es como un perro rabioso encadenado, más allá del radio que le permite la cadena. No puede morder a nadie. Mantente lejos de él. Si te acercas demasiado, te morderá. Esto yo recuerdo que me lo dijo un sacerdote cuando yo era jovencito, un excelente sacerdote. Decía, el demonio, sí, claro que existe, pero es como un perro rabioso atado a una cadena. Si tú no te acercas a él, él no te puede hacer nada. Lo importante es saber mantener la distancia. Un recuerdo para este sacerdote, espero que esté en el cielo, porque era un gran sacerdote. Vamos a seguir. Atentos a la pregunta. ¿Qué enseña la tradición de la Iglesia sobre el infierno? ¿Qué enseña? La Iglesia ha canonizado a Sor Faustina Kowalska, religiosa polaca, que promovió la devoción a la Divina Misericordia, a pesar de que esto le moleste a algunos tradicionalistas. A pesar de esa confianza ilimitada que tenía en la misericordia de Dios, narra una experiencia mística personal en torno al infierno que merece ser transcrita, aunque, como toda revelación privada, no es materia de fe, sino que se ajusta a lo que la Iglesia concibe de la condenación eterna y nos pueden servir a todos para reflexionar en algo que solemos olvidar con facilidad. Hoy, relata Sor Faustina, he estado en los abismos del infierno conducida por un ángel. Es un lugar de tormentos, que espantosamente grande es su extensión, los tipos de tormentos que he visto. Y ahora los contará, ¿no? Ten por cierto, otra vez tenemos aquí al padre Pío de Pietrelcina, ten por cierto que cuanto más crecen los asaltos del demonio, tanto más cerca del alma está Dios. Pues vamos a ver los tormentos que vio Sor Faustina. El primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, que aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetra al alma. Es un tormento terrible, un fuego puramente espiritual incendiado por la indignación divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor. Y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero hay tormentos particulares, que son los tormentos de los sentidos. Que el pecador lo sepa. Con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios, para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí, ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, doy testimonio de que el infierno existe, y que la mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existiera. Esto es fundamental. La mayoría de la gente te dice, bueno, mucha gente te dice, estos que no quieren vivir la fe católica, te dicen, no, bueno, si nadie ha venido para contarnos lo que hay después. Pero ¿cómo que nadie ha venido? Ha venido Jesucristo. ¿Qué más quieres? Si Jesucristo te lo ha contado y es palabra de Dios. Y luego encima tienes estos testimonios de estos místicos santos, no hay excusa. Lo que pasa es que la gente prefiere autoengañarse antes que obedecer a Dios. Este es el gran problema. El orgullo, la soberbia de no querer obedecer a Dios y hacer cada uno lo que le da la gana, que como ya vimos en uno de los capítulos precedentes, esto nos lo dijo el padre Gabriel Amorz, exorcista, es lo que hace la mayoría de la gente, servir y seguir a Satanás porque hacen lo que quieren en vez de hacer lo que Dios quiere. Y esto es lo que nosotros tenemos que procurar evitar. Hacer la voluntad de Dios, no lo que nos dé la gana. Satanás puede ponerse el manto de la humildad, pero no es capaz de vestir el manto de la obediencia, y es aquí donde se revela toda su maldad. Santa Faustina, diario 939.
Y Sor Faustina concluye: cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto que terriblemente sufren allí las almas. Por eso, ruego con ardor por la conversión de los pecadores, e invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos que ofenderte con el menor pecado. Ahí vemos una gran religiosa, excelente religiosa, santa, ni más ni menos, que entregó su vida para la salvación de muchos y pedía mucho por los pecadores, ayudó a muchos a morir bien gracias a la coronilla de la Divina Misericordia, bautizó a personas que no estaban bautizadas, incluso sin que se dieran cuenta, pero estaban agonizando, y les bautizó. En fin, una santa, claro. Amigo mío, el demonio no hace mucho caso de la disciplina y de otros instrumentos de penitencia. Lo que le pone en bancarrota son las privaciones en el comer, beber y dormir. Nada teme tanto como esto, y por lo mismo nada es tan agradable a Dios. Oh, cómo he tenido ocasión de experimentarlo. Cuando estaba solo, y lo estuve por espacio de 8 o 9 años, como podía entregarme sin medida a mis aficiones, llegaba a pasar días enteros sin comer. Entonces conseguía de Dios cuanto quería para mí y para los otros. Este es el santo cura de Ars. Santo cura de Ars ruega por nosotros. B. La tradición insiste en el grave deber de predicar el infierno. El grave deber de predicar el infierno, y esto lo decía el padre Marcel Nault, dije el otro día, año 93, creo que fue en el 92, es igual. La predicación que él hizo en Fátima, delante de muchos obispos, y les echó en cara que ellos, siendo obispos, no predicaban sobre el infierno. Y es la realidad. Los obispos son los primeros que tienen que dar ejemplo y predicar y advertir sobre el infierno. No lo hacen, sus sacerdotes tampoco lo hacen. Y eso es una gran falta de caridad para con la gente y una gran traición, porque la gente queda inadvertida y la gente solamente cree aquello que le enseñan. Si tú no le enseñas las cosas, pues no lo sabe. Así que es un deber grave. ¿No es mejor sentir un breve ardor a causa de nuestros sermones, se pregunta San Juan Crisóstomo, que arder en llamas eternas? Descendamos en vida, aconseja San Bernardo, con nuestra mente al infierno, pero que no descendamos en la muerte. Todas estas cosas, explica San Gregorio Magno, se dicen para que nadie pueda excusarse, basado en su ignorancia que únicamente cabría si se hubiera hablado con ambigüedad sobre el suplicio eterno. Nuestra Señora de Fátima dijo: oren mucho y hagan muchos sacrificios, porque muchas almas se van al infierno porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Oremos continua y diariamente la oración que ella nos enseñó. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Meditación. El infierno es el precio y el riesgo del amor. Lloraba y lloraba desconsoladamente, no tanto por nosotros, sino por Dios mismo, porque, siendo amor, es rechazado, despreciado y pisoteado por sus propios hijos. Lloraba como un niño, sin avergonzarse de sus lágrimas, el santo cura de Ars, comentando aquellas terribles palabras de Cristo, el cual, después de haber perseguido, buscado, suplicado toda una vida como buen pastor y amor crucificado al ingrato pecador, debe finalmente, en la hora de su muerte, darse por vencido ante el fracaso y la impotencia de su misericordia, y, habiéndose convertido en juez, pronunciar obligado por su justicia estas terribles y definitivas palabras: apartaos de mí, malditos. Atentos, es que estas palabras las dice el justo juez, Dios: apartaos de mí, malditos. Entonces, ¿es el pecador quien se busca la condenación? Sí, pero recibe la sentencia. Todos vamos a recibir una sentencia, o absuelto, salvado, o condenado. Un juez que solamente dijera absuelto, 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 siempre absuelto, siempre absuelto, absuelto, entonces eso no sería un juez. El juez hay veces que absuelve y hay veces que condena. Así que es el juez, es Jesucristo, el que dirá: apartaos de mí, malditos. No escuchemos nosotros esas palabras, no lo permita Dios. Y no dejó de llorar el santo con profundos sollozos que dejaban a sus oyentes consternados y sobrecogidos, hasta que subieron a sus labios temblorosos aquellas palabras:
malditos por Dios, qué desgracia más espantosa. Dense cuenta, hijitos míos, malditos por Dios que sólo sabe bendecir, que sólo es amor, malditos por Dios, la bondad en persona, malditos sin posibilidad ya de perdón para siempre, y durante más de un cuarto de hora no cesó de llorar y de repetir malditos por Dios, qué desgracia, qué desgracia. No es Dios, continuó diciendo el santo, el que nos condena al infierno, hijos míos, somos nosotros con nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios sino a sí mismos. Es que esto es igual que el profesor. El profesor, cuando hace el examen, no suspende al alumno. El alumno hace el examen, el profesor corrige el examen y de manera objetiva le pone una nota. Un 3, un 4, un 8, un 10, lo que sea. Y el resultado es suspenso, no es que le suspenda el profesor, es que sencillamente el alumno ha suspendido, no ha alcanzado el conocimiento, no ha dado la talla mínima y suspende. El profesor simplemente evalúa objetivamente. Eso es lo que hace el Señor. Seguimos. No es Dios, continuó diciendo el santo, el que nos condena al infierno, hijitos míos, somos nosotros con nuestros pecados. Los condenados no acusan a Dios sino a sí mismos. He perdido, he destrozado mi alma y mi cielo por mi culpa, por mi grandísima culpa. Nadie ha sido jamás condenado por haber cometido demasiada maldad. Mas, si por no haber querido humillarse y echarse como la Magdalena a los pies de Jesús, el Salvador que a nadie jamás rechazó. Fijaos, este es el gran problema, no haber querido humillarse y echarse a los pies como la Magdalena, a los pies del Señor. Hay que humillarse ante Dios. Quien no se humille y pida perdón, pues será condenado. Por soberbia, sencillamente, por no pedir al Señor misericordia. Es que es así. Ya hicimos un programa sobre eso, advirtiendo sobre esa necesidad de humillarse para salvarse. Cabe, sin embargo, la pregunta, ¿por qué entonces creó Dios al hombre tan tremendamente libre, tan gran señor de su propia voluntad, que ni por su creador puede ser forzada ni violentada bajo pena de que al instante se convierta en un pobre muñeco incapaz ya de amar? La respuesta es sencilla y a la vez sublime, porque Dios quiso que el hombre fuese hijo suyo y no un robot, que fuese un ser infinitamente más grande que las demás criaturas, alguien y no algo, capaz de calentar y de alegrar su tan sensible corazón de padre, de sorprenderle con esas pequeñeces que hacen también entre los humanos las grandezas del amor y cómo rivalizar con él en generosidad, cariño y ternura. En una palabra, capaz de colmar la sed infinita de amar y de ser amado, que devora las entrañas de este Dios que es amor. Y tú te puedes preguntar, ¿y yo que soy tan poca cosa, yo puedo dar algo a un Dios todopoderoso, a un Dios tan grande, tan infinito, tan... eso, que lo sabe todo, que lo ve todo, que lo puede todo? Y yo, siendo nada, puedo... Sí, claro, le puedes dar tu fidelidad, te puedes dar tu sí, tu obediencia. Eso le puedes dar, tu sacrificio, tu confianza, tu entrega en las pruebas, etcétera, etcétera. Todo eso y mucho más le puedes dar, obviamente alentado siempre por la gracia de Dios. Todo lo bueno es un fruto de acoger y vivir la gracia de Dios, pero hay que dárselo, porque si no se lo damos, pues... Es decir, podemos... porque Dios, siendo todopoderoso, no puede obligarte, no quiere obligarte, porque si no, no sería amor, eso no sería su amor. Y porque Dios ansiaba todo esto, con la impaciencia y la ilusión del amor, se atrevió a crear al hombre como una persona, como Él es persona, Él es tres personas en un solo Dios. Es decir, como un ser por quien pudiera ser comprendido y amado, un ser casi igual a Él. Que no nos espanten estas palabras. ¿Acaso no leemos en Génesis 1? Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios los creó, o le creó. Nos exclama el Salmo 8, el hombre, Señor, lo hiciste poco inferior a los dioses, de gloria y de honor lo coronaste, a los ángeles más bien. ¿No enseña San Pablo en 1 Corintios 6:17 el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él? Y no comentó audazmente el gran Santo Tomás de Aquino, es característico del amor ir transformando al amante en el amado, por lo cual, si amamos a Dios, nos divinizamos, se pregunta, y habiendo creado al hombre conforme a lo que le es más amado y resplandeciente, es decir, los rasgos de su Hijo unigénito, Dios se enamoró del hombre. Pero
hay tanta belleza y honor, tuvieron su precio altísimo. ¿Qué soy yo para ti, oh Dios?, pregunta San Agustín, ¿qué me mandas amarte y que, si no lo hago, te enojas conmigo y me amenazas con ingentes infortunios? ¿No es ya suficiente infortunio el hecho de no amarte? Palabras maravillosas a las cuales Dios podría replicar: oh hombre, tu grandeza está en tu poder de amar, tu amor es tu encanto y tu peso, puedes amar a las otras criaturas, decirles un tú y un yo llenos de sentido, y puedes amarme a mí y decirme un tú y un yo, y un sí que te abra de par en par las puertas de mi cielo, o hay también un no, con el cual te precipitarías fuera del alcance de mi corazón para siempre. Perdóname, hijo mío, queriendo convertirte en mi amante tuve que darte la posibilidad de que me traicionaras, queriendo abrirte las puertas del cielo tuve que entreabrirte las del infierno. Bueno, no, Dios no entreabre las puertas del infierno, Dios te da la opción de que tú le rechaces y al tú rechazar a Dios, pues tú solo abres las puertas del infierno. Queriéndote desbordarte de felicidad tuve que correr el riesgo de hacerte infeliz, porque si tú no fueras tan libre, no podrías ser mi hijo, si no fueras tan responsable no podría premiarte un día con altos gozos y sorpresas, y si no fueras tan inmensamente grande y semejante a mí, yo no podría amarte tanto. Si, hijo mío, los rayos del sol entre nosotros siempre proyectarán la sombra del infierno, pero que esta sombra jamás nuble ni oculte para ti el sol de mi amor. Ámame como yo te amo, para que al final de tu vida pueda darte la paga y el jornal del amor, que es recibir más amor, hasta llegar a la plenitud del mismo amor, porque amor solo con amor se paga. El pecado es el verdugo del buen Dios, el asesino del alma. Ofender al buen Dios que solo nos ha hecho bien, contentar al demonio que tan solo nos hace mal, ¡qué locura! Una anécdota como conclusión. Un marinero, esto es del padre Antonio Loetens, de Colombia, un marinero moribundo que se obstinaba en no querer reconciliarse con Dios pidió agua a una religiosa enfermera. Ella le contestó: claro que sí, pero beba usted, capitán, hasta hartarse, porque en el infierno por toda la eternidad suplicarás por una gota de agua y nadie se la dará. Infierno, infierno, gruñó el enfermo, no existe. Contestó la sor: me lo ha dicho usted 100 veces, capitán, pero ¿lo has demostrado? No por negar el infierno dejará de existir. El capitán se agitó en el lecho y, como hablando a sí mismo, murmuraba: es cierto, no lo he demostrado. La hermanita replicó: pero no se preocupe, capitán, ya sabrá usted muy pronto si existe o no el infierno. Y se puso a rezar. Al poco tiempo el enfermo pidió a gritos un sacerdote diciendo: hay que decidirse por el partido más seguro, no quiero ir a verlo porque cuando se entra allí ya no se sale. María, no me dejes ni un instante, estate siempre a mi lado. Volvamos a ella con confianza y estaremos seguros de que, por miserables que seamos, ella obtendrá la gracia de nuestra conversión. Promesas de Nuestra Señora del Carmen a San Simón Stock, el 16 de julio de 1251. El que muere vestido de este escapulario no sufrirá las penas del fuego eterno. El escapulario tiene un significado muy profundo para quien lo lleva puesto. Es un riquísimo obsequio del cielo que nos ha traído la misma Santísima Virgen María, y a cada uno le dice así: perseverad llevando puesto devotamente el santo escapulario, porque es mi hábito. El hecho de andar vestido de este hábito mío significa que estáis continuamente pensando en mí y que yo en turno siempre estoy pensando en vosotros, ayudándoos en asegurar la vida eterna. Esto está editado por Ermitañas Eucarísticas del Padre Celestial. Bueno, pues fijaos, este era el librito, había que terminarlo, aunque una gran parte pues son cosas añadidas que no tienen nada que ver con las revelaciones de la experiencia mística de esta mujer, pero bueno, no importa, había que reflexionar sobre todo este tema. Ahora vamos con el catecismo, atentos al catecismo, en el numeral 1035, que dice así. Vamos a bajarlo aquí para que lo veáis. El 1035 dice: la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente, después de la muerte, y allí
sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Las afirmaciones de la Escritura y la enseñanza de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, mas que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera, solamente tenemos una oportunidad, la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Pues ya lo sabéis, este es un llamado que nos hace el Señor a través de su Iglesia a que seamos responsables. Es un llamado a la responsabilidad. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Número 1036 del Catecismo. Esto habría que aprendérselo de memoria. Hay ciertos puntos que conviene aprenderse de memoria. Como por ejemplo ese que os dije, que el pecado mortal es una decisión, una opción radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Opción radical, decisión radical de la libertad humana. O pecado mortal o amor. No hay más. El gran problema hoy en día, como ya sabéis, es que el mundo engaña, porque el mundo nos hace creer que lo que ellos llaman amor es amor, pero no es verdad. Lo que ellos llaman amor es pecado mortal. Y el pecado mortal es radicalmente opuesto al amor, al verdadero amor, que es lo que Jesucristo nos ha enseñado. Pero claro, cuando desprecias a Jesucristo y quieres vivir como si no existiera, claro, se confunden y engañan a la gente y la gente vive en la mentira, en el error y llama amor a lo que no es amor. Y entonces lo que hacen es cultivar el pecado mortal y cada vez entenebrecer más el entendimiento y perder la fe. La fe que la recibieron en el bautismo, por culpa del pecado, se termina oscureciendo y perdiendo la fe. Bueno, pues esto es lo que teníamos que decir, y la fe es la que nos ayuda en el combate. La fe es la que es fundamental, cultivar y cuidar, porque, como dice San Pedro constantemente, permanecer firmes en la fe, porque el diablo, como león rugiente, ronda buscando quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Vamos a pedir y vamos a formarnos, a pedir al Señor y vamos a formarnos en una fe, en la fe de la Iglesia, en la verdadera y sana doctrina. Que así sea. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos los últimos tiempos. Ven ahora, que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú,
Isaías 26, 12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2, 9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.